abismo que no pueda superar. Qué lindo es vivir Para amar, qué grande es tener para dar alegría y felicidad. Darse uno mismo, eso es. Buenas tardes con todos. Estamos nuevamente contentos de poder compartir con ustedes, estimados profesores, nuestro sexto y último webinar preparatorio al 8º Congreso Internacional de Educadores Católicos. Hoy también tenemos a un invitado muy especial. Juan Carlos lo va a presentar en su momento, pero queríamos anunciarles previamente que estamos próximos a nuestro 8º Congreso Internacional de Educadores Católicos. Están todos cordialmente invitados. Ojalá puedan participar con nosotros. Y en este webinar que nos tendrá el doctor, el magíster en este momento a bien darnos, nos va a abrir también la mente y el corazón del camino de la educación católica. Juan Carlos, buenas tardes. Bienvenido, señor Rodrigo. Bienvenido a cada uno de los oyentes o ustedes que nos acompañan desde el Facebook. Y esperamos que también este día puedan compartir a través del Facebook sus inquietudes. Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas tardes. Muy buenas tardes. Tenemos un invitado de lujo, ¿no? A Rodrigo Martínez, que ya lo estamos viendo en pantalla. Bienvenido, Rodrigo. Felices. Qué gustazo que estés aquí con nosotros, como te escribía hace un instante, en esta tarea que nos encomienda el Señor de preocuparnos por la educación y en este pacto educativo que se va perfilando, ¿no? como un camino ineludible para poder transformar nuestra sociedad, a nuestros estudiantes desde el corazón, ¿no? Relacionado con la gravísima educación que esta tarde vas a compartir con nosotros, ¿no? Querida compañera, profesora Irene, feliz de poder compartir contigo este momento y de poder presentar a Rodrigo cuando tú me lo invites. Sí, vamos a conocer un poco de la vida formativa, la vida de nuestro exponente del día de hoy, el magíster Rodrigo Martínez. Te escuchamos, Juan Carlos. Bien, hemos tratado de encontrar una buena síntesis, ¿no? La formación, magíster en ciencias, magíster en políticas educativas, especialista en políticas educativas, licenciado en gestión en instituciones educativas y profesor de ciencias religiosas. Tiene un diplomado en pastoral educativa del Seminario Diocesano San Agustín del Obispado de San Isidro. Tiene una actividad laboral y pastoral muy abundante, digamos algunas, presidente de la Junta Regional de Educación Católica del Obispado de San Isidro en Argentina, secretario ejecutivo de la Comisión Episcopal de Liturgia de la Conferencia Episcopal Argentina, miembro del Consejo de Laicos, Religiosos y Sacerdotes del Centro Bíblico Teológico Pastoral para América Latina, el CEBITEPAL, perteneciente al Consejo Episcopal Latinoamericano CELA, ¿no? Con nuestra amiga Susana Nguyen, que en trabajos. Director de Diplomado Regional de Pastoral Educativa del Centro Bíblico Teológico Pastoral para América Latina, para la región Cono Sur, director y tutor de la Diplomatura de Pastoral Litúrgica del Secretariado Nacional de Liturgia, la SEA, la Escuela Universitaria de Teología de la Diócesis de Mar del Plata, en Argentina, miembro del Consejo de Asesores del Observatorio de la Religión en la Escuela de la Fundamentación SM España, la Fundación SM España, y columnista en la publicación española Religión y Escuela de la editorial PPC Madrid. Bueno, sin más, ¿no? Irene, Bueno. ¿algo más que añadir? No, claro que no, y más bien estamos ansiosos de poder escuchar al magíster Rodrigo. Muy bien. Bueno, muchas gracias Irene, muchas gracias Juan Carlos, bueno, en nombre de ustedes a LONDEC por esta convocatoria, bueno, esta posibilidad que tenemos hoy en día de poder encontrarnos. Yo estoy en Argentina, bueno, poder
encontrarnos con todo este público que sigue este espacio tan importante que ustedes están realizando de preparación a este congreso, bueno, todos los que se unan a esta emisión en directo, los que la puedan ver después. Bueno, para mí es una gran alegría poder compartir este rato, ¿no? Desde lo que es, bueno, la experiencia, la reflexión bueno, que podemos hacer juntos en este momento tan interesante para la educación, tan desafiante, ¿no? Y al mismo tiempo tan esperanzador, ¿no? Entonces, bueno, hoy tenemos una excusa que es hablar de un tema que está muy interesante que ustedes propusieron, que es esta mirada del pacto educativo a la luz de la gravísima educaciones, o al revés, las gravísimas educaciones a la luz del pacto educativo. Y bueno, y esa es la propuesta, compartir algunas ideas a partir de lo que nos proponen los documentos, invitando a pensar juntos y bueno, y aprovechando este espacio también para encontrarnos, que siempre es ya una manera de construir esta esperanza a la que nos invita la educación. Así que bueno, muchísimas gracias por la invitación y bueno, a disposición para empezar cuando lo consideren. Sí, podemos empezar entonces. Bueno, muy bien. Entonces yo voy a compartir una presentación que nos va a ir guiando en la reflexión, ¿no? Como estábamos diciendo, a partir de lo que es esta declaración del Concilio Vaticano II, que ya cumple 57 años, prontito, y que, bueno, vamos a tratar de descubrir, bueno, cómo ya desde la mirada de los padres conciliares hay muchos de los desafíos y muchos de los horizontes propuestos que siguen vigentes y que se transforman desde esta invitación del Pacto Educativo Global. Pero antes de meternos en el análisis concreto de los documentos, del pacto educativo, del desarrollo de estas ideas, me parece importante que podamos hacer un paso previo y que tiene que ver con justamente descubrir por qué nosotros, desde nuestra mirada, que es una mirada de fe, más allá del valor que le reconocemos a la educación como una herramienta para el desarrollo de las personas, para el crecimiento de la sociedad, ¿por qué a nosotros nos interesa ocuparnos de la educación? ¿Qué tiene que ver la educación con nuestra misma identidad de creyentes, ¿no? Y por eso el punto de partida es pensar el acto educativo como un lugar teológico. Cuando hablamos de lugar teológico, esta categoría que seguramente muchos conocen, a mí me gusta esta definición, ¿no? Es pensar el lugar donde Dios se está revelando, donde Dios se hace presente, se está haciendo presente y la comunidad eclesial puede encontrarlo, ¿no? Un lugar en donde de alguna manera se puede hacer teología y a la luz de la fe se da una realidad epifánica en la que se manifiesta justamente lo que significa la palabra epifanía, manifestación, una realidad donde se manifiesta el ser, la presencia y el actuar de Dios. Los lugares teológicos están emparentados con la comprensión de los signos de los tiempos, con los lugares eclesiales y sociales de donde se elabora el discurso de la fe. Seguramente todos tenemos experiencia de esto, ¿no? De poder descubrir desde la mirada de la fe aquellos lugares, cuando hablamos de lugares no estamos hablando necesariamente de un lugar físico, ¿no? Sino de aquellas realidades, situaciones, donde podemos encontrarlo a Dios y donde Dios se hace presente. Y a partir de esa presencia nosotros podemos hacer teología, podemos comprender esos signos de los tiempos, comprender lo que Dios nos está diciendo. Entonces, esta categoría de lugar teológico nos sirve para pensar el hecho educativo, porque entonces el acto educativo, el hecho educativo,
podemos comprenderlo como un lugar teológico. ¿Por qué? Porque en cuanto toda acción educativa de un educador, en la medida que es una acción liberadora y transformadora de la realidad personal y social, ese acto, esa acción, se convierte en un acto salvífico. ¿Por qué? Porque en el fondo es expresión de lo que Dios hace con nosotros. En la educación, en el hecho de educar, en el hecho de poder generar en una persona esta acción que es liberadora en el sentido de que la hace libre y transformadora, es decir, que la convierte, que la ayuda a desarrollar sus potencialidades, a recibir conocimientos, a descubrir cuál es su proyecto de vida. Bueno, esa acción refleja lo que Dios hace con nosotros. El hecho salvífico en nuestra vida y en la historia de la salvación tiene que ver con esto, con un Dios que nos libera, que nos transforma, que nos da herramientas para encontrar su voluntad, para desarrollar nuestro proyecto de vida. Entonces, si el acto educativo hace eso, podemos pensarlo como un hecho teológico. Obviamente que no todo acto educativo entra en esta categoría, porque lamentablemente puede haber hechos educativos que no sean con estas categorías, ¿no? Y por ahí tenemos la experiencia en nuestra vida de haber tenido alguna experiencia educativa que no sentimos que nos hizo mejor, o que en vez de sentirla como liberadora, la sentimos como opresora, o que realmente no generó algo nuevo. Pero si el acto educativo tiene algunas de estas características que yo cito acá de un autor, que es el acto educativo está pensado desde una pedagogía del amor, es decir, se hace porque se desea el bien del otro, ¿no? Hay un concepto que es muy lindo, ¿no? Que es el del amor pedagógico, es decir, yo educo porque quiero al otro, al sujeto, ¿no? Porque no educo porque quiero demostrar cuánto sé, sino que educo porque quiero el bien de la otra persona. Entonces, ya esa iniciativa, esa intención, bueno, es un reflejo sin duda de lo que Dios hace por nosotros, porque la pedagogía de Dios es una pedagogía del amor. Si ese acto educativo genera procesos de personalización, es decir, nos hace personas, nos hace mejores personas, nos ayuda a descubrir quiénes somos. Y sobre todo también si genera redes intersubjetivas de comunión, es decir, si fomenta en nosotros el encuentro con los demás, ¿no? Nosotros concebimos la educación como un hecho comunitario y bueno, todos hemos tenido la experiencia como la pandemia puso un poco en crisis esto, ¿no? Porque teníamos que formar comunidades aún sin estar en el mismo ambiente. Bueno, hoy estamos haciendo un ejercicio de esto, ¿no? Formamos una comunidad virtual que nos encontramos para reflexionar, no nos vemos, no estamos físicamente en el mismo espacio, pero queremos generar una red intersubjetiva de comunión. Entonces, estos conceptos, que lo ponemos como punto de partida, son importantes para poder entender todo lo que sigue, ¿no? Que es, bueno, ¿por qué la Iglesia se ocupa de la educación más allá, vuelvo a decir, del valor intrínseco, obviamente, que tiene la educación? Bueno, porque la educación es, en algún modo, un reflejo de la obra salvadora de Dios para con nosotros. Entrando entonces ya en nuestro tema concreto, en lo que queremos desarrollar, vamos a repasar alguna breve idea, alguna noción, no vamos a ver detalle por detalle lo que plantea la Declaración Gravissimum Educationis, pero bueno, creo que a la luz de lo que nos interesa hoy, que es el Pacto Educativo Global, es importante que refresquemos algunos de sus conceptos. En el proemio, ahora vamos a ver las partes que tiene el documento, la declaración, los padres conciliares dicen que
es un deber de la Santa Madre Iglesia atender toda la vida del hombre, incluso la material, en cuanto está unida con la vocación celeste para cumplir el mandamiento recibido de su debido fundador, a saber, el anuncio a todos los hombres el misterio de la salvación e instaurar a todas las cosas en Cristo, ¿no? Entonces, en cuanto a la vida del hombre está relacionada con esta misión fundamental que es el anuncio del Evangelio, le toca también una parte en el progreso y en la extensión de la educación, ¿no? Quizás uniéndolo con esta idea que explicábamos recién. Entonces, los padres conciliares reconocen que es un deber de la Iglesia ocuparse del progreso y extensión de la educación. Entonces, desde esta mirada es que el concilio expone algunos de los principios fundamentales sobre la educación cristiana, ¿no? Entonces, el punto de partida es reconocer el valor que tiene la educación para el progreso de los hombres, ¿no? Y entonces, desde esa mirada, nos toca, y los padres conciliares, dentro de los temas variados que llevaron adelante, se ocuparon en esta breve declaración sobre la educación, donde expusieron algunos aspectos centrales de este tema, ¿no? En el esquema de los temas que plantea la Gravissima Educaciones, encontramos, bueno, el proemio, esta introducción, que leímos un punto recién. Después desarrolla la cuestión del derecho universal a la educación y la noción de educación. Después habla de la educación cristiana, de los educadores, de los diversos medios para la educación cristiana, de la importancia de la escuela, obligación y derechos de los padres, educación moral y religiosa en todas las escuelas, el rol de la escuela católica específicamente, la diversidad de escuelas católicas, las universidades y facultades católicas, las facultades de ciencias sagradas, la coordinación escolar, y hace una conclusión, ¿no? Como ven, hace un abordaje desde lo que es el derecho universal de la educación a presentar la educación cristiana y el modo en que la educación cristiana es llevada adelante. Para rescatar algunos de los temas principales, que a modo de repaso, de lo que plantea la Gravissima Educationis, vemos, en primer lugar, la importancia decisiva que tiene la educación en la vida del hombre y su influjo cada vez mayor en el progreso social contemporáneo. Ustedes, ubiquémonos, que estamos hablando, ¿no?, del mitad de la década del 60, donde, si bien, bueno, nosotros, a la luz de lo que nosotros podemos descubrir hoy, casi 60 años después, bueno, el hacer una afirmación de la importancia de la educación, bueno, tenía que ver con la necesidad de afianzar todos los progresos que se iban dando en distintos lugares. Ustedes saben que, bueno, en nuestro continente mismo, muchos de nuestros países todavía no tenían una plena cobertura en cuanto a la educación primaria, ni hablar de la educación secundaria, que recién en muchos de nuestros países estaba como afianzándose. Bueno, hoy tenemos un fenómeno ya mucho más extendido, ¿no?, de lo que es la cobertura educativa, pero en esta década, bueno, todavía se estaban dando estos pasos. Entonces, lo primero que dice el concilio es, bueno, la educación es fundamental y, bueno, y ocupa un lugar para el progreso social contemporáneo, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido, la educación permite que el ser humano tenga conciencia de su dignidad, de su participación y contribución en la vida social y económica, y del acceso a la cultura, ¿no?, que siempre es uno de los fines fundamentales de la educación. Entonces, bueno, el concilio reafirma este lugar de la educación. Y entre los medios diversos medios de la educación, ¿no?, hoy podríamos sumar muchísimos más que los que seguramente los padres conciliares pensaron en ese momento. Bueno,
la escuela tiene una primacía, ¿no? Entonces, bueno, es una afirmación que para nosotros es bastante clara, pero bueno, el concilio habla de la importancia que tiene la escuela por todo, bueno, lo que allí dicen en cuanto a lo que se favorece, ¿no? Entonces, en ese sentido, la educación requiere la colaboración de toda la sociedad, ¿no? Y esto ya nos va tendiendo un puente a lo que vamos a ver después, ¿no? Porque si nosotros hoy estamos eh, respondiendo a una invitación que nos hace el Papa Francisco de hacer un pacto por la educación, un pacto educativo, es porque justamente lo que se requiere es de la colaboración de toda la sociedad, ¿no? Esto que los padres conciliares en el 65 y los años posteriores plantean, bueno, parecería ser que 60 años después, bueno, todavía no lo hemos logrado del todo, ¿no? Entonces, por eso está esta invitación a generar un pacto, ¿no? Colaboración de toda la sociedad podría ser expresión de lo que estamos diciendo hoy como pacto educativo global, ¿no? Y en ese sentido se pide a los gobiernos, que son los principales responsables de la educación, que, bueno, que no se prive a los jóvenes, a los niños y a los jóvenes de este derecho. Si tuviéramos que entonces que hacer como una síntesis de cuáles son entonces los conceptos fundamentales de la gravísima educación, vamos a tener esta idea del derecho universal e inalienable que tienen todos los hombres a una educación que responda a su dignidad, a la dignidad de la persona, y por tanto las obligaciones que se derivan de esto, ¿no? De estos derechos se derivan unas obligaciones que tienen que ver con el Estado, pero al mismo tiempo con la colaboración de todos para que esto se lleve adelante. Después la reafirmación del derecho y la obligación que tiene la Iglesia de educar en la fe. Y acá se habla del desarrollo y la creación de instituciones. Y nosotros sabemos que, bueno, que hay instituciones educativas de la Iglesia que son, por lo menos en nuestro continente, bueno, centenarias, pero también a partir de esta época hubo como un nuevo ¿no? impulso a asumir este reto y tenemos muchas instituciones educativas que son de estas décadas, ¿no? Bueno, el valor de la escuela católica como un lugar para que se pueda llevar adelante la misión evangelizadora de la Iglesia en el mundo de la educación y la cuestión del derecho y la obligación a una el derecho y la obligación de los bautizados a una educación cristiana, ¿no? Esto es una mirada rápida entonces de los principios fundamentales que plantea la Declaración Conciliar, que obviamente en 50 años o más que ya vamos transcurriendo, ha tenido mucho desarrollo, ¿no? Porque como tantos otros documentos conciliares, ¿no? que han planteado, bueno, los principios generales, bueno, estas ideas han tenido sus desarrollos, su relectura, su ampliación, y bueno, tendríamos que hacer más de un encuentro de estos para dedicarnos a todo lo que ha sido el magisterio eclesial sobre educación desde el Vaticano II a nuestros días, y ustedes lo conocen seguramente mucho mejor que yo, todo lo que la Iglesia ha dicho. Pero en ese marco me interesaban dos relecturas que la Iglesia ha hecho en estos años cercanos, que son relecturas de algunos aspectos de la Gravissimum Educationis. Y cito dos, ustedes podrían ampliar la lista seguramente, pero hay dos que me parecen que son interesantes en la línea de lo que estamos hablando en esta tarde, que es, por un lado, el texto
el Instrumentum Laboris de 2014, que preparaba el Congreso Mundial de Educación Católica de 2015, que se llamó Educar hoy y mañana, una pasión que se renueva, que justamente estaba convocado para el año 2015 este congreso a los 50 años de la Gravissimum Educationis y a los 25 años de la Ex Corde Ecclesiae, que es el documento sobre la educación universitaria, ¿no? Bueno, entonces este documento y un documento que es más reciente, de este año, que es la instrucción de la Congregación para la Educación Católica, llamada La identidad de la Escuela Católica para una cultura del diálogo. Para mí es interesante el planteo de Educar hoy y mañana, que lo hemos trabajado tantas veces en estos años, en función de justamente el punto de partida que hace el Instrumentum Laboris, que es el descubrir que la Gravissimum Educationis es un documento abierto y dinámico que es necesario actualizar. Bueno, porque plantea sin duda algunos principios que son permanentes, podríamos decir, más inmutables en el sentido de lo relacionado con lo que es la misión educativa de la Iglesia o el valor de la educación, pero la misma realidad de esos 50 años se ha ido modificando, ¿no? Y por eso se plantea un nuevo escenario que genera nuevas preguntas, nuevas reflexiones y que quizás en el contexto del concilio no estaban presentes porque no hacían a la realidad de esos días, ¿no? Y el Instrumentum Laboris nombra, entre otras cosas, en este contexto cambiante, la cuestión de la secularización creciente de la sociedad, que se presenta como un desafío para una iglesia que se plantea una misión educadora que siempre mira la evangelización como su meta, su fin. La cuestión de la globalización, ¿no? que acerca distancias, pero al mismo tiempo hace perder en muchos escenarios las particularidades de las culturas. Y, bueno, una crisis económica y política que los diversos estados y contextos vamos viviendo, y esto está escrito en 2014, hoy podríamos reafirmarlo en el 2022 y podríamos ponerle seguramente en cada uno de nuestros países, ¿no? Un acento particular, ¿no? Pero bueno, es un nuevo escenario que hace sin duda repensar la misión educadora. El otro documento que citábamos es esta instrucción que se llama La identidad de la Escuela Católica para una cultura del diálogo. Este es un documento de este año, seguramente ustedes conocen, que hay que leerlo también a la luz de lo que la misma Congregación para la Educación Católica, desde este Instrumento Laboris, quizás un año antes también con otro documento que tenía que ver con el educar para el diálogo intercultural, también el documento que habla de educar para el humanismo solidario, toda una línea de reflexión que pone a la misión educadora de la Iglesia en diálogo con lo que el mundo de hoy plantea y exige, digamos, desafía a la misión educadora de la Iglesia. Y en este documento, que es interesantísimo, mirar, hay una tesis central que para mí es justamente la que tiene que ver con el título, ¿no? Que es la cuestión del perfil dinámico que tiene la identidad de la Escuela Católica. Decíamos recién que en el Instrumentum Laboris se hablaba de que la Gravissimum Educationis tenía también, ¿no? Un carácter dinámico. Bueno, y ese carácter dinámico tiene que ver justamente con esto, ¿no? Con un perfil dinámico que tiene la identidad de la Escuela Católica, donde vamos a encontrar valores que permanecen, pero al mismo tiempo
nuevos desafíos que hay que responder, ¿no? Y estos nuevos desafíos se dan en los dos términos que hacen a la identidad de esta institución, que es la dimensión de escuela y de católica. Ustedes recuerdan este documento que nos planteaba que, bueno, la escuela católica primero es escuela y como tal es una escuela que se concibe católica, ¿no? Entonces, escuela con todo lo que es la identidad de una institución educativa, con todos los elementos que hacen a, a las cuestiones de la enseñanza y el aprendizaje, ¿no? Y en esto, si los que somos educadores sabemos que si hay algo que tenemos que estar permanentemente es adaptándonos a los contextos que cambian, teniendo que pensar las nuevas formas de transmitir esta cultura. Vivimos 2 años, o un periodo de 2 años con la pandemia, donde esto se puso totalmente en crisis y tuvimos que encontrarle nuevas maneras. Entonces, bueno, si hay algo dinámico en este tiempo, bueno, hay, con respecto a la escuela es el modo que tenemos que enseñar. Bueno, y esto desafía a la identidad de la escuela católica. Y también en esta dimensión de católica, porque ¿qué significa ser católica en este contexto de hoy, ¿no? ¿Cómo se vive el ser católico? ¿Quiénes son los que participan de nuestras instituciones educativas? ¿No? Y esto, el camino que propone el documento es el camino del diálogo. Por eso plantea, y en este desarrollo que decimos que hace de lo que Gramsci en Educaciones plantea como algunas características de la escuela católica, plantea este texto que hay algunas denotas de identidad de la escuela católica que tienen que ver como, o que surgen como respuesta al tiempo presente, ¿no? Y entre las que nombra, me parece que hay algunas que me gustaría destacar, que son el ser escuela para todos, que hace a la universalidad, a la catolicidad, obviamente, ¿no? Pero el ser escuela para todos hoy nos desafía a ser escuela para los más débiles y pobres materiales, que siempre ha sido misión de la educación católica, pero sobre todo atendiendo a nuevas pobrezas de nuestro tiempo, ¿no? Muchas veces es un desafío para nuestras instituciones educativas en el continente, cómo poder responder a estas pobrezas, ¿no? Sobre todo en los contextos donde las escuelas católicas por ahí no tienen el apoyo de recursos del Estado y donde hay que pensar cómo hacer para no estar solamente en aquellos lugares donde económicamente nos pueden sostener. El educar para el diálogo, ¿no? Y fíjense cómo introduce una variante que quizás en el contexto del Vaticano II no aparecía como una realidad, porque es el pensar la escuela católica como un espacio donde concurren estudiantes de diferentes orígenes culturales y religiosos. Podríamos agregar también educadores de distintos orígenes culturales y religiosos. Ya pensar hoy que la escuela católica es un espacio al que concurren católicos solamente es algo que no se condice con la realidad en muchos contextos. Bueno, en América tenemos una mayoría de bautizados, podemos decir, o de cristianos, ¿no? Pero piensen en otros contextos donde, además, la Congregación para la Educación Católica mira especialmente, donde las católicas que concurren a la escuela católica son minoría, ¿no? Pero bueno, adentro de nuestras escuelas probablemente podamos tener bautizados o cristianos, pero que quizás no adhieran a los valores religiosos que propone la escuela y nos elijan por otros motivos, ¿no? Y eso es un desafío enorme para el diálogo. Justamente esta cuestión de la diversidad, lo que nos tiene que mover es al testimonio, al conocer a lo diverso, ¿no? Al aceptarlo y ver cómo hoy la diversidad es un valor que está
dentro de nuestras instituciones, ¿no? Quizás podíamos tener en algún momento un modelo de escuela católica en el que pensáramos que nosotros formábamos a los que venían a la escuela católica para prepararlos para un diálogo que se iba a dar fuera de la institución, ¿no? Como esta idea de la escuela católica que preparaba para el mundo, que era una realidad externa, ¿no? Hoy esta realidad externa está dentro, ¿no? En esta diversidad que tenemos. Entonces, esa capacidad de diálogo, testimonio, conocimiento, ¿no? El documento plantea estas 3 notas del diálogo que son muy importantes, que las toma del Papa, que es el diálogo planteado desde el deber de la identidad, la valentía de la autenticidad y la sinceridad de las intenciones, es decir, dialogamos desde lo que somos, no renunciando a lo que somos, no buscando parecernos a algo que no somos, no, dialogamos desde nuestra propia identidad, pero esa identidad, esa valentía de la autenticidad nos permite justamente animarnos a encontrarnos con lo diverso y con una sinceridad de intenciones, que es decir, nosotros dialogamos no para convencer, no para imponernos, sino justamente para poder escuchar y encontrarnos con el otro y enriquecernos mutuamente, ¿no? Sin perder nuestra esencia, nuestras convicciones, pero abriéndonos a que en el encuentro con el otro podemos construir algo mucho mejor, ¿no? Una nota de identidad, sin duda, del tiempo presente es la de ser una iglesia en salida, ¿no? Desde lo que nos toca específicamente en la educación. Y a veces ser una iglesia en salida desde la educación podrá ser llegar a lugares donde no llegamos, lugares geográficos, puede ser llegar a realidades a las que no llegamos, o a veces salir es llegar a aquellos que están dentro de la institución y no llegamos, ¿no? Bueno, la educación como un movimiento, ¿no? Un movimiento de equipo, un movimiento ecológico, inclusivo, pacificador. Y fíjense cómo ya aparece como nota de identidad en la reflexión de la Iglesia sobre la escuela católica es la escuela católica como respuesta a la emergencia educativa, fortaleciendo el compromiso con el pacto educativo global, ¿no? Ya la mirada de la escuela católica, no solamente cumpliendo su propia misión y su misión evangelizadora, sino comprometida y pensada como respuesta a una emergencia educativa que no vamos a solucionar nosotros en la globalidad, pero sí vamos a ponerla en marcha en cuanto podamos asumir estos compromisos que ahora vamos a repasar del pacto educativo, ¿no? Y sobre todo un modo de llevar adelante que es el de la cultura del cuidado, ¿no? Una cultura del cuidado que mira el cuidado de cada una de las personas, el cuidado de la creación, el cuidado de las relaciones, ¿no? Y como expresión de esto, la vivencia de la fraternidad. Entonces hemos hecho este repaso, ¿no? Desde el concilio, ¿no? Desde los principios que plantea la Gravissimum Educationis, esos principios generales, esa idea del derecho a la educación, del compromiso para lograrlo, pasando por esta relectura y esta ampliación de la mirada y actualización de la mirada de la Gravissimum Educationis, que nos lleva hasta esto último que vimos, en la necesidad de descubrir cuáles son las notas de identidad que se requieren para el tiempo presente, ¿no? Con este listado que nos propone esta instrucción, pero que seguramente cada uno de nosotros en nuestras propias comunidades podríamos hacer ese ejercicio, de decir, bueno, desde nuestra propia identidad, bueno, ¿cuáles son las nuevas realidades que hacen que esa identidad dinámica, no en el sentido de que cambia, deja de ser lo que es para ser otra cosa, sino dinámica en el sentido de que se desarrolla y puede responder a estas nuevas realidades? Y como decíamos recién, responder a esta nueva realidad es responder
de algún modo a los compromisos del Pacto Educativo Global. Por eso vamos a hacer un breve repaso de lo que nos plantea el Papa Francisco para el Pacto Educativo Global. En el 2019, ustedes recuerdan, se hizo el lanzamiento de este pacto educativo que tenía como horizonte concreto un encuentro que se iba a hacer en mayo del 2020 y que por la pandemia no se pudo realizar en ese momento, ¿no? Y entonces, cuando el Papa dejaba su mensaje para el Pacto Educativo Global, explicaba cuál era el objetivo y decía que reavivar el compromiso por y con las jóvenes generaciones, renovando la pasión por una educación más abierta e incluyente, capaz de la escucha paciente, del diálogo constructivo y de la mutua comprensión. Hoy más que nunca es necesario unir los esfuerzos por una alianza educativa amplia para formar personas maduras, capaces de superar fragmentaciones y contraposiciones y reconstruir el tejido de las relaciones por una humanidad más fraterna. Entonces, fíjense, ¿no? La invitación es a reavivar el compromiso, ¿no? La Gravísima Educación nos hablaba, nos invitaba a un compromiso. Hoy el Papa nos dice, bueno, tenemos que reavivar este compromiso, ¿no? Hay que renovar la pasión por la educación, ¿no? Este amor pedagógico, hay que renovarlo con algunas características, ¿no? Una educación abierta, incluyente, que pueda escuchar, que haya diálogo, que haya comprensión. Y para esto, ¿qué tenemos que hacer? Bueno, unir esfuerzos por una alianza educativa, ¿no? Superar las fragmentaciones. Bueno, y por eso hablamos de pacto, ¿no? La idea de decir, bueno, tenemos que todos los actores de la educación en el mundo, bueno, tenemos que hacer este pacto para poder justamente formar estas personas maduras, ¿no? Porque finalmente, si queremos una humanidad más fraterna, bueno, el camino es la educación. Y es por eso que en este marco el Papa utiliza una imagen que es muy potente, muy, muy fuerte, que es la de la aldea de la educación. Cuando el Papa plantea lo que es el pacto educativo, mirando el mundo, dice que el cambio, cualquier tipo de cambio, necesita un camino educativo, ¿no? Lo decía el Laudato Si, ¿no? Que para pensar el cuidado de la creación, bueno, había que pensar un camino educativo. Lo mismo lo propone en Fratelli Tutti, y uno podría pensar cómo el magisterio de Francisco finalmente, que nos propone un cambio en tantas dimensiones, bueno, finalmente se puede concretar si hay un camino educativo. Y ahí es donde utiliza esta imagen, ¿no? De la necesidad de construir una aldea de la educación, ¿no? Tomando este proverbio africano que dice que para educar a un niño se necesita una aldea entera, ¿no? Entonces, el poder construir una aldea significa, bueno, poder hacer una comunidad desde donde se comparta la diversidad, el compromiso por generar una red de relaciones más humanas y abiertas. Es decir, la necesidad de generar las condiciones para que se pueda dar esta educación, ¿no? Por eso esta imagen también de sanear el terreno de la discriminación con la introducción de la fraternidad. Entonces, el compromiso en esta imagen del pacto no es solamente en el decir, bueno, pongámonos de acuerdo, que está bien y lo tenemos que hacer, sino es generar las condiciones, ¿no? Es que exista esta aldea de la educación que permita generar esta red de relaciones humanas y abiertas.
Para esto, para poder tener estos objetivos, para este viaje común de la educación, se ponen tres condiciones, nombra tres condiciones, ¿no? Que hacen a la valentía, al coraje, ¿no? El primero es el de poner la persona en el centro, ¿no? Para nosotros es seguramente un lenguaje muy conocido, ¿no? Y si miramos nuestras instituciones educativas, en nuestros idearios institucionales, en nuestros proyectos educativos, probablemente encontremos, lo digamos, encontremos esta frase que la persona está en el centro, pero bueno, como sociedad no siempre en los hechos lo vivimos, ¿no? Y el Papa nos dice, bueno, tenemos que tener el coraje de hacerlo, ¿no? De poner que la persona sea lo más importante. El coraje para invertir las mejores energías con creatividad y responsabilidad, ¿no? No tenemos que pensar un modo nuevo, ¿no? Y bueno, y esto implica que nos tenemos que animar a superar el siempre se hizo así, ¿no? Que el Papa también tantas veces nombra como un mal que tenemos que desterrar, ¿no? Y un coraje para formar personas disponibles para ponerse al servicio de la comunidad. Esto estaba pensado, obviamente, esta invitación estaba pensada, como decíamos, a finales del 2019, con un escenario que era un escenario de emergencia educativa en el mundo y esta necesidad de poder asumir estos compromisos con coraje, y en el comienzo del 20 nos encontramos con la pandemia. Y la pandemia generó también una cierta reformulación, no de los compromisos del pacto educativo, sino quizás de la urgencia y de la necesidad, quizás profundizó esta mirada del pacto educativo. Y en el 21, cuando se hace finalmente el lanzamiento del pacto educativo en el evento que se desarrolló en Roma, eh, el Papa dice, mirando lo que se había vivido, dice, se habla de una catástrofe educativa. El mismo Papa Francisco dice, sí, es un poco fuerte, pero se habla de una catástrofe educativa ante los aproximadamente 10 millones de niños que podrían verse obligados a abandonar la escuela a causa de la crisis económica generada por el coronavirus, aumentando la brecha educativa ya alarmante, y con más de 250 millones de niños en edad escolar excluidos de cualquier actividad educativa, ¿no? Entonces, en este escenario que nosotros, todos los que compartimos la tarea educativa, descubríamos que era de una emergencia, la expresión utilizada en su momento por Benedicto XVI, y que después nosotros en el episcopado latinoamericano hemos encontrado presente también en las declaraciones del CELAM y de los obispos en América Latina, ¿no? Esta idea de emergencia educativa. Bueno, la pandemia, en las palabras del Papa, la ha convertido en tantas otras personas en una catástrofe, en el sentido de, bueno, la exclusión, el aumento de la brecha, ¿no? Entonces, frente a esto, nos pone en la búsqueda de una respuesta, pero una respuesta que tiene que tener como horizonte la esperanza, ¿no? Y una esperanza que siempre está implícita en el hecho educativo, pero que en el contexto que nos ha tocado atravesar se ha convertido como en una necesidad, ¿no? De reafirmar. Y por eso educar es apostar y dar al presente la esperanza. Una esperanza
que rompe los determinismos y fatalismos con los que el egoísmo de los fuertes, el conformismo de los débiles y la ideología de los utópicos quieren imponerse tantas veces como el único camino imposible, ¿no? Tantas veces escuchamos esos discursos deterministas, ¿no? Sobre todo con aquellos que tienen menos oportunidades y que se presentan como, bueno, un camino que inexorablemente va a ser de una manera, ¿no? O un planteo fatalista de que no vamos a ningún lado, ¿no? Entonces, para nosotros educar es dar estas razones de esperanza, ¿no? Es un acto de esperanza que invita a unirnos y a transformar la lógica estéril de la indiferencia en una lógica distinta, que nos hace descubrir una pertenencia común y una esperanza que está basada en la solidaridad. Y como decíamos, que cualquier cambio requiere un itinerario educativo, ¿no? Porque tenemos que pensar nuevos paradigmas que permitan responder a los desafíos y emergencias del mundo contemporáneo, ¿no? Para poder dar respuesta, ¿no? Entonces, la esperanza se convierte en una condición para poder pensar el hecho educativo y para poder afrontar esta emergencia, esta catástrofe, esta situación que nos toca vivir. Y por eso es hora de mirar adelante con valentía y esperanza, y que podamos ser sostenidos de la convicción que en la educación se encuentra la semilla de la esperanza, una esperanza de paz y justicia, una esperanza de belleza, de bondad, de armonía social. Entonces la invitación al pacto, fíjense, entonces no es solamente ponernos de acuerdo, es pensar, es ponernos de acuerdo, pero es construir la aldea, es ponernos de acuerdo, pero hacerlo desde una convicción y desde una actitud que es la esperanza, y una esperanza que nos pone en este sentido con valentía y creatividad. Por eso la propuesta del pacto es una propuesta de un camino, ¿no? Un camino que pide un compromiso educativo, que nos invita a escuchar el grito de las nuevas generaciones, a escuchar el grito de los más vulnerables y de nuestro planeta que sufre. A la hora de hacer concreto el camino, este camino, se nos propone 7 compromisos como marco para pensar el Pacto Educativo Global, que seguramente ustedes conocen y que vamos a repasar rápidamente, ¿no? Poner la persona en el centro, contra la cultura del descarte, poner en el centro de todo a la persona. Escuchar a las jóvenes generaciones, escuchar la voz de los niños, adolescentes y jóvenes, ¿no? Si son el centro del hecho educativo, bueno, poder escucharlos, descubrir qué es lo que necesitan. Promover a la mujer, ¿no? Y favorecer la participación plena de las niñas y jóvenes en la educación, ¿no? Hoy tenemos esa conciencia de poder pensar que la mujer, en este caso las niñas y las jóvenes, tienen que tener una plena participación en la educación, y quizás en muchas de nuestras sociedades lo tienen, pero sigue siendo una deuda muy grande en tantos lugares del mundo. El responsabilizar a la familia como primera educadora, ¿no? Fíjense, las 4 primeras nos hablan como de sujetos, ¿no? La persona, las jóvenes generaciones, las mujeres y la familia. Y ahora las otras 3 nos hablan de actitudes, ¿no? El abrirnos a la acogida, ¿no? Esta actitud de la apertura, la cuestión de la renovación de la economía y la política, ¿no? Si queremos cambiar la educación, necesitamos también
que la economía y la política se renueven y entenderlas justamente para que estén al servicio del hombre y de toda la familia humana, en esta perspectiva de una ecología integral, y el cuidado de la casa común, que no puede faltar, digamos, desde nuestra propuesta educativa en la conciencia que vamos desarrollando en estos días, ¿no? A cada una de estas compromisos, en un texto que ustedes conocen, que es el Vademecum para el Pacto Educativo Global, que la congregación publicó el año pasado como un modo de ir haciendo explícita esta propuesta, bueno, hace una serie de aclaraciones y explica cuáles son cada uno de estos compromisos, y a cada uno de estos compromisos se le propone algunos valores, ¿no? Entonces, para poder entenderlos, ¿qué significa? Entonces, poner a la persona en el centro, ¿no? Respeto y valorar la identidad de cada persona, una educación integral, que mire todas las dimensiones del humano, la defensa de los derechos universales. El escuchar a las nuevas generaciones implica ponerlos en el centro de la acción educativa, el hecho de respetar a los niños y jóvenes, el generar un espacio educativo participativo, ¿no? Realmente participativo. A veces nosotros tenemos estos principios, pero después en nuestras instituciones nos cuesta generar estos lugares de real participación. Bueno, la promoción de la mujer con estos valores del reconocimiento de los mismos derechos y dignidad entre hombre y mujer, la participación de los niños y jóvenes con políticas de inclusión, la inclusión de la mujer en los órganos de decisión, el responsabilizar a la familia, ¿no? Como prioridad de la familia en la educación de los hijos, que los padres tengan participación en los órganos de decisión en los ámbitos educativos, el favorecer a las familias más desfavorecidas, la cuestión de abrirse a la acogida, es decir, educar para la apertura y el encuentro con el otro, el integrar a las personas vulnerables, el superar la cultura del descarte, la renovación de la política y la economía, pensadas en la perspectiva de la inclusión, de un desarrollo sostenible, comprometido con la paz, y poner las mejores energías en una educación al servicio de la comunidad, y respecto al cuidado de la casa común, la educación y el respeto del cuidado de la casa, con estilo de vida más sobrio y respetuoso del medio ambiente, las energías renovables y la multiplicación de espacios verdes, ¿no? Esto es un pantallazo muy rápido que nos ayuda a ver cómo este planteo del pacto educativo se nos propone en un cauce, digamos, en un marco que es de estos compromisos. También el pacto educativo propone áreas para la investigación, ¿no? Como para generar conocimiento en torno a algunos temas, ¿no? Que son el tema de la dignidad de los derechos humanos, la fraternidad y la cooperación, la tecnología y la ecología integral, la paz y la ciudadanía, las culturas y religiones, y cada una de estas dadas a diversas universidades católicas para que desarrollen estos espacios de conocimiento. Y también una propuesta muy interesante, que es la idea de poder compartir experiencia entre las redes, ¿no? La idea es que las distintas redes puedan compartir estas experiencias para poder alimentarlos, y en ese sentido, en la tarea que nos toca desarrollar en el CELAM, venimos haciendo un camino de poder generar una red de redes, ¿no? Justamente, si la invitación es a superar la fragmentación, a generar una alianza, bueno, la primera alianza que tenemos que hacer es hacia adentro, ¿no? Y seguramente en ustedes, como organización de educación católica en Perú, ya lo van viviendo, y así sumándonos a una gran mesa en torno a la cual podamos pensar las distintas redes, y en ese sentido hemos venido haciendo una serie de encuentros y espacios que hemos llamado Tejiendo Redes por la Educación, porque justamente lo que queremos es ir haciendo esa experiencia de la alianza entre nosotros, y al mismo tiempo poder descubrir todo lo que ya venimos caminando en este sentido y poder hacerlo visible.
llegando ya entonces un poco al final, para dejar también después espacio al diálogo, bueno, hemos hecho un recorrido iniciado con lo que la Constitución, la Declaración Conciliar nos planteaba, de este marco general, de este derecho a la educación y este compromiso. Hemos visto cómo esta invitación va adaptándose, va actualizándose, y la misma Iglesia viene reflexionando sobre qué otras cuestiones tenemos que pensar y cómo nuestra identidad adquiere un perfil dinámico en este sentido, y cómo el pacto educativo aparece como una respuesta concreta en estos tiempos para poder asumir justamente estos desafíos, ¿no? Entonces, haciendo esta mirada de conjunto, podemos pensar algunos horizontes, algunos obviamente, son muchos, y cada uno de nosotros podría completarlos y agregar la propia mirada, ¿no? Entonces, desde este planteo del derecho y el compromiso para la educación, a la mirada de hoy, nos aparece como horizonte esta necesidad de la apertura al otro, como fundamento del compromiso, ¿no? Y la fraternidad como una expresión de esa apertura y como un modo de vivir la educación y un objetivo de la educación. Y el gran desafío para poder asumir esto es el poder vivir la unidad en la diferencia, ¿no? Cuando poníamos el ejemplo de lo que nos toca vivir a veces dentro de las instituciones educativas de la Iglesia, el poder asumir el hecho de la diversidad dentro de nuestras instituciones, bueno, no significa que no podamos aspirar a la unidad, ¿no? Justamente tenemos que poder lograr en este nuevo modo de pensar cómo nos encontramos y nos enriquecemos en esa diferencia, y podemos, sí, construir un proyecto común. El pensar que a pesar de las dificultades, ¿no? Y vivimos tiempos muy difíciles a nivel de nuestros países, a nivel global, la cuestión de la guerra, de una crisis que se hace larga, el, las personas que hemos perdido por la pandemia, bueno, que a pesar de todo eso, nuestra mirada es una mirada de esperanza, ¿no? Y de que el mundo puede cambiar y que la educación es es un medio para que esto se concrete, ¿no? Y por eso esa esperanza nos pone de cara a un mañana que lo que exige es lo mejor de hoy, ¿no? Entonces, el compromiso del pacto educativo tiene que ver con eso, ¿no? Con poder poner lo mejor hoy para que se concrete ese mañana, ¿no? Y un modo de pensarlo, obviamente desde nuestra mirada cristiana, pero también como invitación a todos los hombres y mujeres, es el educar para servir, para poder construir esa fraternidad, y el hecho de descubrir que educar es servir. El Papa, el año pasado, eh, cuando se cumplía un año del lanzamiento, hay una fecha que estaba puesta mal antes, que era dice el 15 de octubre del 21, era el 15 de octubre del 20. Un año después, el Papa hace un encuentro con las religiones, con distintos líderes religiosos, en camino al Pacto Educativo Global, y en el mensaje que da, plantea a estos líderes religiosos que si queremos un mundo más fraterno, debemos educar las nuevas generaciones en reconocer, valorar y amar a cada persona más allá de la cercanía física, más allá del lugar del universo donde haya nacido o donde habite. El principio fundamental del conócete a ti mismo siempre ha orientado la educación, pero es necesario no olvidar otros principios esenciales. Conoce a tu hermano,
para educar en la acogida del otro, conoce la creación para educar el cuidado de la casa común, conoce el trascendente para educar el gran misterio de la vida. Para nosotros significa mucho una formación integral que se resume en el conocerse a sí mismo, conocer al propio hermano, la creación y el trascendente. No podemos ocultar a las nuevas generaciones las verdades que dan sentido a la vida, ¿no? Entonces creo que es una linda invitación la que nos hace el Papa a pensar una educación que pueda desplegar estos conocimientos, ¿no? Al cual nos invita. Y para terminar, ahora sí, quiero compartir un minuto de unas palabras del Papa en video bueno, que creo que enlazan con lo que empezamos, ¿no? Nosotros empezamos hablando del acto educativo como un lugar teológico, el acto educativo como una expresión del hecho salvífico, de lo que Dios hace con nosotros, ¿no? Entonces el Papa da una definición de lo que es la educación que creo que puede ayudarnos como conclusión de lo que venimos compartiendo. Así que voy a poner el video, ustedes me dicen, si no se llega a escuchar, me avisan y vemos de hacerlo, pero probamos y supuestamente se escuchaba. Noi riteniamo che l'educazione è una delle vie più efficaci per umanizzare il mondo e la storia. L'educazione è soprattutto una questione di amore e di responsabilità che si trasmette nel tempo di generazione in generazione. L'educazione quindi si propone come il naturale antidoto alla cultura individualistica che a volte degenera in vero e proprio culto del io e nel privato dell'indifferenza. Il nostro futuro non può essere la divisione, l'impoverimento delle facoltà di pensiero e di immaginazione, di ascolto, di dialogo e di mutua comprensione. Il nostro futuro non può essere questo. Oggi c'è bisogno di una rinnovata stagione di impegno educativo che coinvolga tutte le componenti della società. Bueno, la invitación entonces, ¿no? Es a este compromiso y el compromiso que parte de lo primero que decía el Papa, ¿no? De una cuestión de amor y de responsabilidad, ¿no? Entonces, bueno, como conclusión, bueno, me parecía lindo compartir estas palabras que creo que dan sentido a este recorrido que intentamos hacer en este rato y que, bueno, agradezco me hayan dejado compartir con ustedes y, bueno, obviamente quedo a disposición para continuar el diálogo como consideren. Bueno, muchas gracias. Muchísimas gracias, Rodrigo, por la ponencia. Realmente has tocado puntos importantes. Sabemos que la Gravísima Educación es un documento pequeño, del 65, pero que lo has matizado, actualizado y hablado desde el tema de la esperanza, muy anclado al llamado del Pacto Educativo Global, ¿no? Y realmente los comentarios de los docentes, que no los tengo todos, ¿no? Pero algunos agradeciendo, unos, por ejemplo, Viviana dice, de cumplir con la vocación cristiana católica es encomendar nuestro trabajo a Dios, a María, a través de la oración, preparándonos para llevar a dar a conocer su palabra como Dios espera de nosotros, ¿no? Relacionando con los actos salvíficos que nos has hablado en los lugares teológicos, ¿no? Cómo debe ser nuestra educación. Milagros, nos dice Milagros Ortiz, ser maestro de educación católica es más que conocimientos, es ser es ser vida para enseñar porque el maestro es Jesús, ¿no? Y otros comentarios que muy significativos para lo que has estado compartiendo. Mira que hemos estado haciendo una evaluación de una semana que hemos tenido sobre la importancia de la educación católica
y al final hablábamos de lo que nos has comentado, ¿no? De la esperanza de buscar en las instituciones dedicadas a la educación católica, en la escuela pública, en la escuela privada, en estos medios, aquí y allá, pero realmente con mucha creatividad, es decir, con lo que has tocado, nos gustaría que lo puedas profundizar, pero la hora a veces es un poco tirana en ese sentido, pero realmente que has dado en algo que fundamental para este momento en que eh, las circunstancias desfavorables, producto del COVID, producto de la parte socioemocional también de nuestros alumnos, cómo ha decrecido el desarrollo de la educación, no solamente en Perú, sino en distintos ámbitos del mundo, estos imperativos en relación, ¿no? Con uno mismo, con el hermano, con el mundo, ¿no? Realmente quedamos muy contentos, muy satisfechos de este momento de compartir tan rico que nos has dado. No sé si tienes una palabra más como para ir despidiéndonos y de por sí agradecerte de parte de la Oficina Nacional de Educación Católica toda esta deferencia que tienes con nosotros. No, por favor, Juan Carlos, es un gusto poder estar unidos a la distancia y bueno, me parece que, bueno, los comentarios que leías recién y lo que compartías es alentador para todos nosotros, ¿no? Creo que los que transitamos este camino de la educación, lo hacemos desde un convencimiento, desde una vocación, los que lo hacemos además desde como una vocación cristiana, podemos descubrir también un llamado en ese sentido a poder ser colaboradores de esa obra divina a través bueno, de lo que nos toca hacer nosotros como instrumentos. Y la clave es poder hacerlo con esperanza, ¿no? Seguramente muchos de los que vivimos en este tiempo, la educación, encontramos muchos educadores bueno, que quizás se les ha apagado ese fuego, esa llama, ese amor pedagógico bueno, por muchas situaciones, por muchas dificultades, y qué difícil es ver un educador que ha perdido ese entusiasmo, ¿no? Que se convierte más en un funcionario que en un educador, ¿no? Entonces, el poder reavivar como instituciones educativas, ustedes como organización y cada uno de nuestras instituciones, bueno, esa llama de esperanza que no es un optimismo nada más, ¿no? Bueno, un optimismo que es una linda actitud, digamos, pero que no deja de ser una cosa un poco voluntarista de que todo va a estar bien, ¿no? Para nosotros no, la esperanza no es un optimismo, sino es justamente es el saber, la certeza que nos da la fe de poder saber que hay algo mejor, porque bueno, porque Jesús murió y resucitó por nosotros, básicamente, ¿no? Entonces, desde esa mirada poder alimentar nuestra tarea. Así que bueno, ojalá que este camino que ustedes vienen haciendo y este ratito que pudimos compartir, a todos nos renueve un poquito en la esperanza y que, bueno, esta invitación al pacto educativo no sea solamente sumarnos a actividades, sino, bueno, animarnos a un compromiso porque tenemos esperanza de que las cosas pueden ser mejor, ¿no? Muchísimas gracias, Rodrigo. Vamos a dar por concluida este webinar formativo y también educativo, ¿no? Que nos ayudas a pensar en sacar lo mejor de nosotros en un momento que Dios nos llama a través de esa convocatoria de esta alianza global en la educación. Muchísimas gracias y esperamos tenerte muy pronto con nosotros otra vez. Bueno, cuando gusten. Muchísimas gracias a ustedes y a todos los que siguieron esta charla. Agradecemos a los que nos siguen por el Facebook Live, a los compañeros que están en el Zoom y a todos los que diariamente nos ven a través de nuestras página web, a través del YouTube de ONDEC. Y nada, estamos viéndonos muy pronto en el próximo 8º Congreso Internacional de Educadores Católicos. Adelante, profesor Renzo. Gracias, Rodrigo. Gracias. Buenas noches. Buenas noches.
es entregarse, olvidándose de sí, buscando lo que al otro pueda hacerle feliz, buscando lo que al otro